Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Felipe Grandón, soy ingeniero civil y desde la comuna de Concepción les doy la bienvenida a la asesoría constructiva de esta semana. Muy bien, antes de comenzar, quiero contarte que si es primera vez que ingresas al canal y miras alguno de estos videos, te comento que tienen el propósito de poder ayudarte en el proceso de construcción de aquella idea que tienes en mente, ya sea que quieras una casa o bien ampliar la que ya tienes. Sucede mucho en nuestro país, y es una práctica muy habitual, que los propietarios de alguna vivienda primero quieran construir con la ayuda de algún maestro, pero sin profesional, y luego, una vez ya esté todo hecho, contratan al profesional para que venga a regularizar la construcción. El problema de eso es que al saltarse el profesional en la etapa de diseño y en la etapa de construcción, el propietario desconoce, entre comillas, las normas constructivas que regulan todo este proceso. Y lo desconoce, entre comillas, porque muchos de ellos saben que necesitan la profesional para poder llevar a cabo la construcción de aquella idea en la que están trabajando, pero no lo hacen con el propósito de ahorrarse dinero. El problema de esto es que cuando llega el profesional y revisa la construcción, se da cuenta que ésta no cumple con las normas constructivas, y con una o con varias. Y entonces sucede que es necesario demoler o rehacer parte de la construcción, o en el peor de los casos, gran parte de la construcción, para poder proceder a regularizar. Entonces lo que empezó siendo un intento de ahorrar dinero termina siendo todo lo contrario. Es una realidad que como profesional he encontrado mucho en terreno al momento de evaluar construcciones. Entonces, como un intento para que a ustedes no les pase, como un intento de poder transmitirles esa experiencia que he podido capturar, digamos, en terreno, es que he elaborado esta serie de videos. No tienen toda la información, es decir, tienen las partes fundamentales para que tengas una idea de aquellos aspectos que debes tener en cuenta al momento de empezar a diseñar e incluso antes de construir, para así hacerlo dentro de lo que son las normas constructivas. Nuestra sociedad se rige por normas, se regula por normas, y mientras estés dentro de la norma, en el proceso de construcción, todo perfecto. Muy bien, y sin más preámbulo, te doy la bienvenida y te invito a que te quedes porque ya comienza la asesoría constructiva de esta semana. Bueno, en el video pasado, en la asesoría anterior, estuve hablando sobre cuál es el primer paso para empezar a construir. El primero es solicitar un documento llamado Certificado de Informaciones Previas, el cual contiene las normas de construcción. Ahora, en este video voy a empezar a detallar distintos elementos que vienen en ese certificado, hablándote de una de las primeras normas constructivas. Primero, la afectación a utilidad pública. Así que veamos de qué se trata. Lo primero que quiero que sepas en cuanto a utilidad pública es qué es lo que se entiende por un bien nacional de uso público. ¿Qué vendría siendo esto de la utilidad pública? Como aquí aparece bien definido por la Biblioteca del Congreso Nacional, un bien nacional de uso público es aquel bien que le pertenece a todos los habitantes de la nación. Mejor dicho, un bien cuyo uso le pertenece a todos los habitantes de la nación. Entre ellos, por ejemplo, se tienen las áreas verdes, las calles, los pasajes. Bien, esto al tratarse de una zona urbanizada. Esos lugares son espacios de uso público, son bienes nacionales de uso público y por lo tanto, como lo decía la definición, su uso está disponible libremente para toda la nación. Ahora, ¿qué se entendería por afectación a utilidad pública? Que es el tema que nos convoca el día de hoy. La afectación a utilidad pública corresponde a o se relaciona, mejor dicho, con la palabra expropiación. Sí, cuando se habla de que un bien está afecto a utilidad pública, significa que a futuro se piensa expropiar parte de ese bien, mejor dicho, hablemos de un terreno, parte de ese terreno, en la forma en que lo establece la ley. Esto se proyecta así para poder ensanchar los bienes nacionales de uso público. El certificado de informaciones previas indica cuál es el ancho
y cuál es la ubicación de las franjas de utilidad pública dentro de un terreno. Es decir, cuando tú tienes un terreno, el certificado de informaciones previas te indicará en cuál deslinde o en cuál parte de tu terreno habrá afectación a utilidad pública y cuál es el ancho de eso. Es decir, que básicamente una porción de tu terreno estará afecta a expropiación y por lo tanto no puedes construir en esa franja. Bien, salvo excepciones. Pero esas excepciones deben ser conversadas con un profesional. Ahora, estas franjas se tienen que corresponder con un concepto denominado ancho entre líneas oficiales. Yo te hablaba que los bienes nacionales de uso público, como las calles o los pasajes, tienen un ancho. Y ese ancho viene limitado por las líneas oficiales. Bien. Para ayudarte a entender este concepto, he preparado unos esquemas con los que dar la explicación. Veamos, acá se tiene una vista en elevación de lo que vendría siendo dos terrenos, aquí sobre los cuales se han construido una casa, y entre ambos terrenos existe una calle. Como podrás ver, acá hay dos líneas rojas y sobre ellas dice línea oficial. Es lo que te hablaba anteriormente. El ancho entre esas líneas oficiales es el ancho del espacio público, destinado en este caso a una calle. A continuación de esos espacios está el terreno de los respectivos propietarios con sus casas construidas. Muy bien, aquí lo vemos en planta desde arriba, digámoslo de esa forma. Esperen un segundito, por favor. Ahora sí, muy bien. Podemos ver que el ancho entre las líneas oficiales acá, muy bien, delimita el ancho del espacio público. La línea roja, que es la línea oficial, viene seguida de la línea de edificación, que es una línea que ya está en el interior del terreno del propietario y fija el punto o el plano desde el cual es posible construir. Desde ahí hacia atrás en el terreno se puede edificar. Por eso se llama línea de edificación. Ahora hay un espacio del terreno comprendido entre la línea de edificación y la línea oficial, el cual consiste en el tan conocido antejardín. Así es. Pues bien, ¿qué sucede? Que muchas veces las comunas en sus planes reguladores deciden ampliar lo que es el ancho de las vías públicas o el ancho de los bienes nacionales de uso público, en este caso el ancho vendría siendo el ancho de la calle. Entonces deciden expropiar parte de los terrenos adyacentes para poder efectuar esa expansión, ese incremento en el ancho. Imaginen que necesitan por lo menos unos 6 metros adicionales, por lo tanto hay que expropiar 3 metros de terreno a cada lado de la calle. Esa es la situación que se grafica acá. La línea que en un principio estaba acá, donde dice deslinde, ha debido retroceder 3 metros como reflejo de esa expropiación o de ese proyecto de expropiación. Ya voy a detenerme un poco más sobre lo que acabo de decir. Acá quiero acotar también 3 metros. Muy bien. Me refiero que si bien los municipios en su plan regulador comunales establecen franjas de expropiación, no significa que las van a expropiar inmediatamente. Primero necesitan los recursos económicos para poder llevar a cabo esa expropiación. Pero son terrenos ya reservados exclusivamente para ensanchar los bienes nacionales de uso público o las vías de circulación. Ahora, parte del terreno quedó ya afecto a expropiación, que vendría siendo esta franja. Aquí deberían haber 3 metros. Exacto, 3 metros de expropiación. Lo mismo acá,
3 metros. Así es. Esas franjas que están contenidas dentro del terreno son las franjas de afectación a utilidad pública. Información que aparece en el certificado de informaciones previas. Ese documento indica cuál es el ancho de aquella franja de afectación a utilidad pública y dónde se encuentra ubicada. Por ejemplo, aquí sería: el terreno cuenta con una franja de afectación a utilidad pública de 3 metros frente a calle, en este caso puede ser calle Prat, por ejemplo, por decir un nombre. O bien se encuentra afecto, en otro caso, afecto a 1 metro de utilidad pública frente al pasaje 1, por ejemplo. ¿Ven? Esa información siempre viene contenida en el SIP. Ahora, básicamente de eso se trata. Y, como te decía, no se puede construir en utilidad pública. No se puede. Quédate con esa idea. No puedes construir ahí. Como te decía, debe ser desde la línea de edificación hacia atrás. Ahora, hay casos especiales donde sí es permitido construir en utilidad pública, pero solo con autorización. Son casos especiales, por lo tanto debes verlos personalmente con un arquitecto para que te asesore en esa materia. Muy bien. Ahora veamos cómo aplicar todo esto al proyecto que tienes en mente, porque quizás quieras hacer una ampliación o una casa. Primero, ya lo sabes, no construyas en utilidad pública. Si quieres construir una casa, primero posiciona la línea oficial, posiciona la línea de edificación y luego desde ahí hacia atrás puedes construir. Ahora, si quieres construir una ampliación, el mismo principio. Por ejemplo, acá se tiene esta ampliación. Imaginemos que una persona que quiere empezar a diseñar su proyecto y desconoce esto relacionado a la afectación de utilidad pública, entonces decide guiarse por la fachada de la casa y dice: perfecto, ahí queda bonita mi ampliación, no hay problema. Pero ¿qué pasa? Desconoce la afectación de utilidad pública y construyó sobre ese espacio. Llega un momento en que termina de construir, perfecto, todo bonito, llama al profesional: profesional, regularíceme esa ampliación. Y el profesional, adivinen qué le dice: no se puede regularizar porque usted está ocupando terreno afecto a utilidad pública. Exacto. Y él está ocupando de ese terreno exactamente medio metro. Está en terreno afecto a utilidad pública. Sin mencionar que los otros 2,5 metros están... creo que acoté mal. Sí, acoté hasta allá. Hay 2,5 metros de la construcción que están en el antejardín, lo cual no es permitido tampoco. No se permiten obras de edificación en el antejardín. Bueno, ya les estoy adelantando un poco sobre el tema de otra asesoría, pero les hago ese alcance. Entonces, este propietario va a tener que necesariamente desplazar ese muro de hecho, toda la construcción hacia atrás de la línea de edificación para poder construir. Como les decía, hay excepciones, pero básicamente deben ser conversadas con el profesional. Ahora, ¿cuál sería la solución? Si estás, por ejemplo, pensando en proyectar un espacio, si no lo has construido aún, la solución vendría siendo ubicar, como te decía, la línea de edificación y la línea oficial, y luego la ampliación que tienes pensada la desplazas hasta acá, hasta la línea de edificación. Y por lo tanto, de esa forma, no ocupas terreno afecto a utilidad pública, no ocupas espacio de antejardín y por lo tanto tienes un diseño que va cumpliendo con la normativa en este sentido. Bueno, acá el muro topa con la ventana, sin embargo esos ya son aspectos arquitectónicos que van siendo desarrollados después en la medida que avanza el diseño. Pero ya tienes un gran paso, un importante paso para empezar el diseño de tu construcción, o bien para saber si la regularización de tu construcción es viable o no es viable. Muy bien, si es que ya has construido y ahora te interesa regularizar, analiza el tema de la afectación a utilidad pública. Ahora, yo te mencionaba sobre posicionar la línea oficial, posicionar la línea de edificación y así conocer desde dónde empiezan o es permitido construir. ¿Cómo se hace eso? Verás, las líneas oficiales generalmente vienen en el certificado de informaciones previas expresadas desde el eje de la calzada, como por ejemplo acá abajo.
El certificado dirá algo similar a: la línea de edificación, la línea oficial se encuentra a 8.5 metros desde el eje de la calzada en calle Prat, por decir un ejemplo. Bien, puede ser otra calle. Solo un ejemplo. Entonces, lo que haces es primero medir el ancho de la calzada, acá 7 metros, que también es otra información que viene contenida en el certificado de informaciones previas. Luego de medirla, posicionas el centro, y ya una vez estés en el centro de la calzada, estás en el eje, mides 8.5 metros y así ubicas la línea oficial. Luego, también en el certificado de informaciones previas viene establecido el ancho mínimo de antejardín. Por lo tanto, si ese ancho fuese de 2.5 metros, aquí ya quedó listo, pero si fuese de 3 metros, por ejemplo, habría que hacer el cambio. Lo voy a hacer acá en este esquema, aquí, desplazando la línea de edificación en medio metro. Lo mismo acá arriba, 500. De esta forma, la franja de antejardín es de 3 metros. Y como puedes ver, la ampliación que estás proyectando, que aún no está construida, la has de desplazar hacia atrás, a por lo menos acá, puesto que no es posible, como decía, edificar en el antejardín. Muy bien. Verás, quizás te parezca un tema un poco extenso. La verdad es que a esto nos dedicamos los profesionales de la construcción. Pero si quieres que tu proyecto sea viable de construir, yo te recomiendo que le des que estudies este tema. Si tienes alguna consulta, no dudes en dejarla en los comentarios. Puedes contactarme también vía Facebook, enviarme algún mensaje a través de la fanpage y con gusto te responderé. Y lo importante es eso, que tu diseño sea viable de construir para que puedas conseguir los permisos de edificación. Bueno, la idea es esa. Primero, que te asesore un profesional y que con él puedas conseguir los permisos. Pero ya, por ejemplo, si estás pensando en construir, si estás pensando en diseñar, sepas desde qué punto debes empezar tu construcción para que de esta forma tu diseño quede en base a lo que dice las normas de construcción. Como decía, puede ser un tema un poco extenso, pero una vez ya lo conoces, puedes tener un diseño impecable. Y yo creo que si estás invirtiendo en una casa, si estás invirtiendo en una impresión, este tiempo que le dediques va a ser un tiempo bien aprovechado. Bien, perfecto, ya no me extiendo más en la explicación, lo dejo hasta acá. Cualquier consulta, no dudes en hacérmela llegar. Bueno, y por último les quiero mencionar el caso especial de las casas de esquina. Claro, porque son situaciones donde el terreno limita con dos espacios de uso público. Enfrente la calle y hacia el costado el pasaje. Así es. Por lo tanto, las consideraciones que les explicaba anteriormente deben ser tomadas en cuenta tanto en la calle como en el pasaje. Esa vendría siendo la única diferencia. Así que, sabiendo eso, todo perfecto. Muy bien, eso ha sido todo. Hasta acá la asesoría del día de hoy. Si te ha gustado, dale dedito arriba, suscríbete al canal para que estés atento y sepas cuándo sea publicada la siguiente asesoría. Estas van a ser publicadas, ya te lo comento, todos los días viernes alrededor de las 9 de la noche. Y si tienes consultas, dudas, hazlas llegar en la caja de comentarios o bien visita mi fanpage en Facebook, ingeniero.felipegrandón. Te dejaré el enlace de todas formas en la descripción. Y bueno, si necesitas ayuda en tu proyecto, si necesitas que colabore, si necesitas que lo revise, o si quieres regularizar una ampliación y ver cómo si se ajustan las normas constructivas, puedes contactarme. Estoy en la comuna de Concepción, 8ª región, así que bueno, estaríamos en contacto en ese caso. Bien, me despido. Mi nombre es Felipe Grandón, soy ingeniero civil y te dejo invitado para la próxima asesoría constructiva. Será hasta entonces. Nos vemos.